18 de diciembre de 2022 se daría una de las gestas más importantes de la historia del fútbol mundial. La selección argentina se consagraba no solamente como campeona del mundo, sino también como la mejor de todos los tiempos del país. El rotundo fracaso en la Copa del Mundo de Rusia 2018 hacía pensar que la Asociación del Fútbol Argentino se inclinaría por un técnico consagrado para suceder a Jorge Sampaoli. Sin embargo, tras una búsqueda en la que se encontró con negativas de Simeone, Gallardo y Pochettino, la decisión fue de apostar por Lionel Scaloni, un DT de nula experiencia a nivel clubes y con apenas un paso por las juveniles del albiceleste como único antecedente al frente de un plantel. Lógicamente, en un primer momento la elección del pujatense generó desconfianza y no pocos lo miraron de reojo, pero la profunda renovación encarada por jóvenes promesas para rodear a Lionel Messi y los buenos resultados conseguidos durante lo que se suponía un interinato, entre ellos el tercer puesto en la Copa América 2019, lo afianzaron para que la AFA lo ratificara en el cargo de cara a las eliminatorias sudamericanas de Qatar 2022 y la Copa América de 2020, que finalmente se disputaría en 2021 debido a la pandemia de coronavirus. Y la apuesta dio un resultado por muchos impensado. El 10 de julio de 2021, el equipo conducido por Lionel Scaloni lograba cortar una sequía de 28 años sin títulos desde la Copa América 1993. Ante Brasil y en el Maracaná, un conjunto que llegaba discutido a la competición gritaba campeón. A su vez, de cara al final de ese año, la ya conocida como Scaloneta enfilaba rumbo al sueño mundial, con un invicto que se mantenía desde la caída ante Brasil en las semifinales de Copa América 2019. Se aseguraba un lugar en Qatar 4 fechas antes del cierre. Como si fuera poco, el 1 de junio de 2022, la selección vapuleaba en un histórico 3-0 en Wembley y ponía de rodillas al campeón de Europa, Italia, que ya había quedado afuera de Qatar. La finalísima apenas era una muestra de lo que vendría después. Con algunos amistosos encima con la intención de llegar de la mejor manera, el 11 de noviembre Scaloni brindaba la lista de 26 que serían los encargados de representar a un país. Esta es la lista de jugadores elegidos para el Mundial Qatar 2022. Arqueros: Emiliano Martínez, Franco Armani, Jerónimo Rulli. Defensores: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Juan Foyt, Germán Petzela, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico. Vamos con los volantes: Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Ezequiel Palacios, Alejandro Gómez, Alexis McAllister. Los delanteros: Lionel Messi, Paulo Dybala, Ángel Di María, Nicolás González, Joaquín Correa, Lautaro Martínez, Julián Álvarez. Ellos están orgullosos de ser convocados y vestir esta camiseta. Esperemos que ustedes como hinchas lo estén también, todos juntos. Todo parecía marchar sobre ruedas después de una victoria 5-0 ante los Emiratos Árabes en la previa del inicio del torneo, que sirvió para estirar el invicto del Scaloneta a 36 partidos. Pero después de aquel holgado triunfo conseguido el 16 de noviembre, Lionel Scaloni se encontraba con la primera turbulencia. Ellos son bastante grandecitos como para saber si están en condiciones de seguir o no. Bueno, ahí tenemos algunos problemitas, todavía tenemos días para decidir el tema de la lista. Si te soy sincero, hoy no puedo decirte 100%, pero bueno, tenemos tiempo. Por suerte o mala suerte podemos cambiar. Esperemos que no, pero bueno, está la posibilidad. Nicolás González y Joaquín Correa, dos fijas en este ciclo, serían dados de baja y en su lugar eran convocados de urgencia Ángel Correa y Thiago Almada, quienes se encontraban en la Argentina y no esperaban el llamado. Ahora sí, con esos cambios estaba definida la lista de 26 futbolistas para afrontar el desafío más importante de todos. El primer rival sería Arabia Saudita, a priori el más accesible del grupo en el que también estaban México y Polonia. El 22 de noviembre en el estadio icónico de Lusail, con una capacidad para 89.000 personas, se vería invadido por una marea blanca y celeste, pero que en su mayoría estaba representada por fanáticos asiáticos que apoyaban a la Argentina pese a no hablar español. Eso, sumado a que los verdaderos hinchas de la selección estaban dispersados por las tribunas, provocó que no se sintiera el aliento que se esperaba, sobre todo después del banderazo multitudinario que se había celebrado el día anterior. La historia comenzó de la mejor manera para el campeón de América, porque a los 8 minutos el árbitro Slavko Vincic fue llamado por el VAR por una infracción en el área sobre Leandro Paredes en un tiro de esquina y cobró penal. El encargado de ejecutarlo fue Lionel Messi, que puso rápidamente en ventaja
ventaja al albiceleste en lo que parecía ser el inicio de un trámite. Pero no, el gran protagonista de esa primera mitad fue el fuera de juego. Serían 3 los goles anulados a la Argentina por posición adelantada. 1 de la Pulga y 2 de Lautaro Martínez. Uno por aciertos del juez de línea y otro por la intervención de la tecnología. Esto provocó que el equipo se sumergiera en la frustración por no poder liquidar un partido que no parecía traer mayores problemas, hasta que en el segundo tiempo llegó lo impensado. En una ráfaga de fútbol saudí, Saleh Al-Shehri con una corrida fantástica que dejó en el suelo a Cuti Romero y Salem Al-Dosari con un enganche en el área y tiro a colocar que se clavó en un ángulo, dieron vuelta al marcador y pusieron a Arabia Saudita 2-1 arriba. Entonces, Scaloni buscó reaccionar. Entraron Julián Álvarez, Enzo Fernández, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico, pero no hubo modificación posible que cambiara el destino. Argentina debutaba con una derrota. El shock fue total. El campeón de América, el conquistador de la finalísima, el equipo invicto, el ejército de Messi, besó la lona en el primer round. ¿Where is Messi? ¿Dónde está Messi? Pasó a ser el grito más escuchado en Doha, mientras que Neymar, Mbappé y Cristiano Ronaldo arrancaban con goles y triunfos. La Pulga había recibido un duro golpe de arranque. Pocos lo sabían entonces, pero aquella piña fue necesaria. Scaloni pateó el tablero para el siguiente partido. Debía enfrentar a México, que venía de empatar sin goles contra Polonia, el resultado que más necesitaba Argentina si aún pretendía acabar primero en la zona. No había margen de error porque una derrota lo eliminaba del torneo, y por eso el entrenador mandó de arranque a Guido Rodríguez, Gonzalo Montiel, Alexis McAllister y Lisandro Martínez por Leandro Paredes, Nahuel Molina, Papu Gómez y Cuti Romero, respectivamente. Después de un 0-0 en el primer tiempo con pocas llegadas, parecía que la historia se repetía, hasta que Messi frotó la lámpara. A los 64 minutos, el 10 dominó a metros de la medialuna del área un pase filtrado de Di María y sin levantar la cabeza sacó un zurdazo bajo que se coló contra un palo del arco defendido por Memo Ochoa y desató la locura de la gente en Lusail. Luego del desahogo, el juego del equipo fluyó hasta asemejarse por momentos al que se había visto en los últimos amistosos y partidos de eliminatorias, hasta que llegó el segundo gol, el de Enzo Fernández, que había entrado poco antes del primer espectacular que se metió en un ángulo y sentenció la historia. Argentina había vuelto a mostrar parte de lo que supo ser y ahora restaba Polonia. El equipo de Robert Lewandowski acumulaba 4 puntos y con un empate podía asegurarse no solo el pase a octavos, sino además la clasificación a la siguiente ronda como líder del grupo. Alexis McAllister, Enzo Fernández y Julián Álvarez formaron como titulares para el partido que se destrabó en el arranque del complemento, cuando Nahuel Molina desbordó por derecha y asistió al Colo para que definiera de primera al segundo palo. Ese tanto era una muestra de lo que ya se veía. El equipo podía generar peligro sin la necesidad de que Lionel Messi interviniera. Esto se repitió en el segundo, cuando Enzo filtró un pase perfecto para la araña, que al dominar el balón quedó perfilado para sacudir de derecha y gritar su primer gol en un mundial y darle a la selección el pase a octavos como puntero del grupo C. Cabe destacar que en la primera mitad, un penal llamativo que cobró el árbitro de Szczęsny sobre Messi empezaba a elevar las sospechas que a la selección la ayudaban. Sin embargo, con la tajada del polaco se despistaron las críticas. Esa semana fue de festejos constantes en Doha, porque mientras la Argentina se recuperaba, en otros grupos, Francia, España, Brasil y Portugal recibían golpes inesperados ante las selecciones menores, al tiempo que Uruguay, Alemania, Bélgica y Dinamarca armaban las valijas después de consumar sus fracasos. El siguiente rival iba a ser la inesperada Australia, que había terminado segunda del grupo que lideraron los franceses. La selección abrió el marcador a través de Lionel Messi en la primera mitad con una gran acción individual de derecha a izquierda, como en sus comienzos en el Barcelona, y con un disparo suave a colocar que dejó inútil la estirada del arquero Matt Ryan. Justamente, el portero australiano iba a ser clave en el segundo tiempo, cuando en apenas 10 minutos dominó larga la pelota y perdió ante la presión de Julián Álvarez. La araña volvió a picar y puso el 2-0 parcial que parecía darle pie a la goleada. Pero no, aún había que sufrir. Cuando el combinado vestido de amarillo parecía haber arrojado la toalla, un zapatazo de Craig Goodwin, que no llevaba ningún peligro, se desvió en Enzo Fernández, descolocó a Dibu Martínez y se metió en el arco para el 1-2. Cuando quedaban
menos de 15 minutos para el cierre. El resto del encuentro fue sufrimiento porque el albiceleste no pudo liquidar el duelo, ni siquiera con las 3 ocasiones claras de gol que dilapidó Lautaro Martínez. Pero pese al sudor que emergió sobre el final producto de los nervios, el marcador no se movió y la escaloneta arribó a cuartos. Resumo todo cuando termine el partido y ver ese festejo con la gente. Eso es una inyección de moral única. No creo y me gustaría que todo el mundo pueda vivir lo que puede sentir un jugador cuando ve toda esa gente y pensando que todo el país está atrás. Mejor que eso no hay nada en el fútbol, o sea, para después plasmar en la cancha todo lo que puedas hacer. Te dan ganas de salir y festejar. Yo de hecho salí, pues estaba mi familia también. Allí lo esperaba un viejo conocido con un nuevo nombre: Países Bajos, ex Holanda, a quien ya había enfrentado en 1974, 78, 98, 2006 y 2014. Los antecedentes sobraban para este gran duelo que sumaba un condimento especial: la presencia de Luis van Gaal, el experimentado entrenador que supo ser el peor de la carrera de Ángel Di María, según las palabras del propio Fideo, y el enemigo de Juan Román Riquelme en Barcelona. No tuvo mejor idea que declarar días antes que la Argentina defendía con 10 futbolistas porque Messi no colaboraba con la marca. El neerlandés no supo que con esas palabras estaba cargando de pólvora la bala de su enemigo. Los cuartos de final se transformaron en una batalla. Los jugadores argentinos que hicieron silencio en la previa salieron al campo de juego con la misión de ganar para asegurarse el 7º partido, pero además para acabar futbolísticamente con el adversario naranja. Nahuel Molina, luego de una asistencia sensacional de Messi, puso el 1-0 en el primer tiempo, mientras que en el segundo, el propio Leo de penal estampó el 2-0. Después de convertir, se abrazó con sus compañeros y corrió hacia el banco de suplentes neerlandés para colocar sus manos por detrás de sus orejas y hacerle el topo Gillo a Van Gaal. El Messi más maradoniano de todos se hizo presente en Qatar y aún había más. Los europeos consiguieron el agónico empate con 2 tantos de Wout Weghorst, un delantero que quedará por siempre recordado por el bobo al que Messi se refirió postpartido. Pero aún había tiempo para eso, porque antes apareció el héroe de los guantes. Dibu Martínez fue clave en la definición por penales en la que se definió el boleto a semifinales. Tapó los 2 primeros disparos de Virgil van Dijk y de Steven Berghuis para darle la tranquilidad a sus compañeros. Eso le dio a la Argentina el margen de error necesario para no sufrir el fallo de Enzo Fernández, que buscó esquinar su tiro, y para festejar con la conversión final de Lautaro Martínez. Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final. ¿Qué mirá, bobo? Andá para allá, bobo. Sufrimos demasiado injustamente. Van Gaal vende que juega al fútbol y metió gente alta y empezó a tirar pelotazos. Y bueno, te meten pelotazo al área y te complica. No quiero hablar del árbitro porque después te sanciona, no puedes ser sincero, pero creo que la FIFA tendría que rever todo esto, no puede poner un árbitro de esta altura para un partido tan semejante de un cuarto de final de un mundial. En la previa al duelo ante los Países Bajos, en las afueras del Lusail se gritaban los goles en la definición por penales de los croatas ante los brasileños, que terminaron eliminando al máximo ganador de títulos mundiales. De esa forma, Argentina se sumaba a Croacia y al día siguiente aparecieron Francia y Marruecos. Después de 8 años, la albiceleste era oficialmente una de las mejores 4 selecciones del planeta y estaba a 2 partidos de la gloria máxima. Antes debía medirse contra el equipo comandado por Luka Modric, que en 2018 se había impuesto 3-0 en la fase de grupos y había clavado uno de los puñales más dolorosos en la historia reciente del seleccionado sudamericano. Para este partido, la Argentina ofreció una gran performance. El resultado fue 3-0 con un gol de Messi de penal y 2 de Julián, héroe de la noche catarí. El primero con una corrida y un coraje memorable que dejó atónitos a los croatas y prácticamente llevándose puesto a todo rival por delante. En el segundo y tercero del resultado global, Messi sacó a pasear a Guardiol y la araña definió como un experimentado. En aquel duelo, Otamendi se consagró como el mejor defensor central del torneo, por si hasta ese momento aún quedaban dudas. Enzo Fernández se adueñó del mediocampo y la selección alcanzó la gran final para mantener esa racha histórica y vigente de nunca haber perdido en semifinales. Después de 8 años de Brasil 2014, la Pulga tenía su tan ansiada y por momentos inimaginable revancha. Difícilmente se haya visto mayor diferencia conceptual entre 2 equipos en una final del mundo como la que se advirtió en el primer tiempo entre Argentina y Francia.
Tras una infracción de Dembélé sobre Di María a los 21, Messi estampó el 1-0 y la confirmación de lo que se venía mostrando en la cancha. Apenas 14 minutos más tarde, una rápida recuperación y la cadena de pases que convirtieron probablemente a la mejor combinación en una Copa del Mundo entre Molina, McAllister, Messi, Julián Álvarez y por último Di María ponía el 2-0. Tal era el dominio argentino que Deschamps cambió 2 futbolistas antes que finalizara la primera parte. Para el complemento, Argentina se seguía sintiendo superior, pero buscaba resistir. Scaloni definió el ingreso de Acuña por Fideo para acotarle los caminos a los franceses. Pero el suspenso llegó con el penal de Otamendi a Kolo Muani. Dibu estuvo a centímetros de atajarle a Mbappé, pero no hubo caso. Y como si fuera poco, el 10 francés, con una definición de volea, igualaba el encuentro a falta de 10 para el final. Todo se iba al tiempo suplementario. Con un primer tiempo en el que no sucedieron grandes situaciones, fue a los 108 minutos, luego del remate furioso de Lautaro Martínez que contuvo Lloris, que Messi empujó la pelota en el rebote y con un tímido grito, la selección se ponía arriba nuevamente. No obstante, la película pedía más épica. Otro penal que Mbappé tradujo en su hat-trick y en el 3-3. Pero por suerte para los argentinos, aquella épica no contaba con la histórica tapada de Dibu Martínez ante el remate de Kolo Muani y que incluso en la contra, Lautaro Martínez desperdiciaba un cabezazo. La historia quería penales. Desde los 12 pasos llegaría la gloria. Primero Mbappé le convertía su tercer penal al Dibu. Messi hacía lo propio, pero otra vez con Dibu como héroe, le atajaba la definición a Coman. Dybala marcaba el suyo. En el tercero, Tchouaméni la tiraba cerca del palo. Paredes convertía y solo restaba uno más. Kolo Muani, con la bronca por la última del encuentro, dejaba suspenso para el cuarto argentino. Fue Gonzalo Montiel, el héroe que puso el 4-2 decisivo para el delirio de un país. La Argentina hizo justicia por botines propios. Lionel Messi tuvo la foto que mereció toda su brillante carrera, con la casaca albiceleste y la Copa del Mundo en sus manos. El sufrimiento y la agonía había valido la pena, aunque Argentina hubiera merecido la gloria antes, incluso en los 90. Sirvió para que la descarga de emoción fuera aún mayor, para que Messi, Di María, Dibu Martínez y Scaloni rompieran en lágrimas, para que Argentina quebrara los 36 años de sequía. Me gustaría hablar del partido y no solamente de que somos campeones del mundo, porque el partido fue una locura. Y nos queda, bueno, a mí como entrenador me queda el mal sabor de boca de haber hecho un gran partido, de poderlo cerrarlo en los 90. La verdad que hicimos un gran encuentro y bueno, la sensación ahora es la mejor. No estaba en los planes míos, al menos, ser campeón del mundo, pero lo somos y lo más importante es de la manera que lo fuimos, que creo que justo vencedores. Llegó la tercera, la que ganó Kempes, la que levantó Maradona y la que disfrutan Messi y toda la Argentina.